Bien, las imágenes fueron lamentables y no solamente las imágenes, te diría que si ponemos en la balanza, es peor la actitud que la imagen. Y en este punto hablamos de amenazas, hablamos de golpes, hablamos de insultos, hablamos de gritos, hablamos de patadas, de romper el elemento de trabajo. Y no solamente, nosotros estamos hablando del móvil porque fue en realidad el elemento de trabajo que más se rompió y con un odio visceral, pero fueron todos los trabajadores de prensa, C5N, América, Crónica, Canal 26. De hecho, gracias, TN, el 13, gracias a los compañeros que pudieron sacarlos en el Obelisco. Vos estuviste en otro de los puntos, en la Casa de Olivos. Definitivamente la situación no era defender la libertad de prensa. No fue así. Y lo que hablábamos ayer con los chicos que fuimos atacados y agredidos era un punto en común en cuanto a lo que decían las personas que estaban allí con un odio impresionante. Y el discurso que se repetía en distintos puntos de la ciudad era el mismo. Digo, era el mismo odio, las mismas palabras. Todo calcado, digamos, cómo actuaban, insisto, en distintas manifestaciones. Es esa estructura de la construcción del discurso. Tal cual, que creo que se baja, o por lo menos repiten lo que ven de las altas esferas, en este caso de un partido político, hablemos del macrismo, del PRO, que, tienen un lineamiento y, en este caso, sus seguidores aplican lo mismo, ¿no? Lo que leen en Twitter, lo que leen en distintas redes sociales, y de allí lo aplican en este caso a los trabajadores. Había mucho manifestante que era, de hecho, militante, simpatizante, pero militante, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, como le quiera llamar. Y eso justamente es lo que más preocupa, porque esta ola de violencia o de virulencia, o esta construcción de este mensaje de tanto odio y de tanta maldad, y además de tanta confusión, que es lo más importante, porque no somos todos iguales, y eso está recontra claro. Y el laburante es laburante, no es multimillonario. Pues yo creo que, Nico, si vos fueras multimillonario, ¿estarías yendo a la calle a laburar? Y la verdad que no. Entonces, la situación es esa, hay que distinguir, y hay que distinguir también qué es lo que nos quieren decir. Por eso yo nuevamente abogo a pensar, a razonar, a escuchar, a oír el mensaje. Ojo con los discursos, prestemos atención qué es lo que nos quieren decir. Y ojo a los señores funcionarios, porque seas funcionario tanto del gobierno o seas diputado o legislador, tené cuidado, porque las redes sociales no es un mensaje así nomás. Si vos ponés en las redes sociales hay que salir, hay que protestar, seguramente salgan y protesten. Y lo estás haciendo en un momento de pandemia. Está Ricardo Foster, a quien le damos la bienvenida y gracias por estos minutos. Te aprovecho, ¿no, Ricardo, para esto que estábamos comentando con Abigail. Esto que nos tocó vivir el jueves, que se termina reflejando en el ataque al móvil, a la rotura, a que nuestros compañeros, periodistas, cámaras, asistentes, jefes técnicos tuvieran que salir allí corriendo y escoltados, cuando obviamente no debe suceder. Pero lo que hablábamos ayer, Ricardo, con los distintos periodistas que estuvimos trabajando, era la repetición del discurso, porque, por ejemplo, estaban los chicos en la 9 de julio, allí en el Obelisco, Lautaro y Claudio. Después Diego, que estaba en Santa Fe, Daniela, que estaba en Cabildo Juramento, en este caso a mí, que me tocó estar en la Quinta de Olivos, y a todos, Ricardo, nos decían lo mismo. Chorros, delincuentes, vagos, te pagamos el sueldo. Trabajadores del Estado. Sí, trabajadores del Estado. Sí. Devuelvan la plata. Devuelvan lo que se robaron. Entre otras cosas, insultos de todas las formas que quieras, que querramos decir. Y hay uno que no hay que dejar de destacarlo, que es, van a empezar a tener miedo, van a hijos empezar de puta. tal cual. Eso, digamos, ¿no? Ese discurso repetido, insisto, en distintos puntos de la manifestación. ¿Por qué sucede eso? Me parece que hay un sector muy minoritario en la sociedad argentina que está buscando generar un clima de desasosiego, de violencia, que trata de identificar claramente al gobierno como responsable de todos los males, y dentro del gobierno a Cristina Kirchner y ahora también a Alberto Fernández.
es una vieja práctica de sectores de la derecha más recalcitrante, no solamente en la Argentina, sino que ha recorrido gran parte del planeta y a lo largo de la historia contemporánea. Grupos que operan sobre las redes, Sí. que operan con un discurso del odio, del resentimiento, que tratan de construir también un chivo expiatorio sobre el que dirigir toda su violencia, en principio retórica, verbal, pero que después se expresa en este tipo de manifestaciones como la que vimos el jueves. Era una especie de tienda de los milagros, donde había de todo. Estaban los anti-cuarentena, algunos con carteles alucinantes y alucinados, otros que claramente representan una fuerza política, una mirada política, pero que confluían con un discurso terriblemente crispado, terriblemente violento, terriblemente descalificador, que no tiene nada que ver con la vida democrática, que no tiene nada que ver con un país en el que efectivamente hay diferencias, diversidades, distintos puntos de vista, que en muchos casos incluso suponen modelos de organización de la sociedad que están en las antípodas. Pero sin embargo, me parece que lo que hay acá es un intento de generar un clima, pero que también está en algunos de los grandes medios de comunicación. Cuando uno lee a ciertos articulistas de Clarín o de La Nación, se encuentra que hay un llamado al resentimiento, a la ira, a la violencia y una descripción profundamente descalificadora del gobierno nacional, claramente de la figura de la presidente, que cuando habla es porque habla, cuando no habla es porque no habla. Ya también han avanzado fuertemente sobre la figura de Alberto Fernández, pero yo estoy convencido, y me parece que es lo que está sucediendo, que la inmensa mayoría de la sociedad argentina apoya lo que está haciendo el gobierno para cuidar la vida, para atravesar con el menor daño posible la cuarentena, tiene expectativas en que a la salida de la cuarentena haya un proyecto económico que efectivamente, sobre todo, atienda a los sectores más golpeados, pequeños, medianos empresarios, ahora, Ricardo, medianos comerciantes, sí. Discúlpame, pero ¿por qué se llega a ese odio? Porque es odio. O sea, nos tienen, no es que bronca, nos tienen, el racismo, nos tienen odio. Por ejemplo, el racismo no es solo racional. El odio es una pasión que un viejo filósofo la denominaba como una pasión negativa. Porque el odio lo que genera, obviamente, es una mirada muy brutal, muy antagónica y muy violenta, y sobre todo de rechazo, de negación del otro. Es un discurso ciego también, es un discurso sin argumentos, es un discurso que no busca confrontar con el otro en términos de una argumentación para ver si logra imponer sus argumentos, sino que ya está precedido por la idea fanática de que el otro es lo peor y que hay que eliminarlo de la faz de la tierra. El fascismo es eso. El fascismo es un discurso del odio que se monta sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre la descalificación del otro. Lo hemos conocido en algunos momentos muy fuertes del siglo XX. En la Argentina de la dictadura militar, detrás de la palabra subversivo, la dictadura generó una violencia sobre los disidentes, los opositores, los que pensaban distinto, que tuvo consecuencias espantosas. Yo creo que en una sociedad democrática como es la sociedad argentina, es fundamental que todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, con una mirada de templanza, pacten un acuerdo de convivencialidad, porque no puede ser que sectores... A ver, el jueves pasado, ¿cuántos eran? Algunos miles si sumamos todo el país, pero que tuvieron una repercusión mediática como si fueran cientos de miles. Y cuando uno miraba cómo cubría o La Nación o Clarín u otros medios, resulta que esa misma mañana hubo un par de marchas muy significativas de trabajadores y trabajadoras en Santa Fe preocupados por el destino de Vicentín. Y resulta que lo único que tenía lugar era esa marcha acotada de, en gran medida, como dijo el presidente de la Nación, de odiadores seriales. El odiador serial es aquel que sale
para tratar literalmente de imponer un discurso de la violencia y de la discriminación en relación al otro. ¿Sabés qué es lo que me llama la atención, Ricardo? Porque uno puede decir que, bueno, que es una minoría la que odia, cuando en realidad la mayoría es la que festeja, por ejemplo, haberse consagrado o haber luchado por derechos y que finalmente esos derechos traigan la alegría al pueblo, al amigo, al vecino, al padre, qué sé yo. Ahora, pero me estaba preguntando mientras te escuchaba, ¿será que en realidad este odio viene justamente por perder algunos privilegios, si se quiere? A ver, está muy bien lo que decís, es una mezcla, ¿no? Porque vivimos una época no solamente en la Argentina, sino a nivel también de otras sociedades, donde avanzan las extremas derechas que se montan sobre el miedo. Porque hay una relación entre miedo y odio. El miedo al derrumbe económico, el miedo a la precarización, el miedo a perder lo que uno tiene, que es una sensación, natural en un momento muy conflictivo, muy complejo de la sociedad contemporánea. Estamos en medio de una pandemia, de una peste. Una peste remite a lo más arcaico, lo más atávico, de los miedos originales, tiene que ver con la muerte, pero también a eso se le agrega que las sociedades contemporáneas venían ya en los últimos años sufriendo golpes muy fuertes. Acuérdense de las movilizaciones de las clases medias francesas en los últimos 2 años, los chalecos amarillos, diciendo qué pasó con el Estado que me protegía, qué pasó con mi jubilación, qué pasó que ya no me alcanza para llegar a fin de mes. Recuerden las movilizaciones de los chilenos y chilenas el año pasado diciendo no son 30 centavos, son 30 años de neoliberalismo, de precarización de nuestras vidas, de privatización de todo. Hay una mezcla también de fragilidad, de desconcierto, de miedo, que en algunos lleva a que escuchen los cantos de sirena de un discurso que viene de las extremas derechas y que le dicen no, te vamos a ayudar, vamos a reconstruir una comunidad que te dé un lugar. Introducen el enemigo. El enemigo puede ser el migrante, puede ser el pobre, puede ser la política también, porque hay un discurso profundamente antipolítico. En Francia le dicen a esa clase media que está cayendo, le dicen la culpa lo tienen los migrantes y hay que construir una Francia para los franceses. En Brasil, Bolsonaro, que ha construido un discurso del odio, llegó a la presidencia, identificó al comunismo, al PT, la corrupción, ¿no? Es un discurso que está muy presente, pero que no es marginal en los grandes sistemas de comunicación, porque gran parte de los medios de comunicación son cómplices de la aceleración de ese malestar y de que ese malestar tome como chivo expiatorio fundamentalmente a gobiernos de matriz democrática popular, que ponga en cuestión, sí, los privilegios de esos grupos económico-mediáticos que necesitan estados que funcionen para defender los intereses de ellos y no que funcionen, por ejemplo, como está funcionando hoy el Estado argentino, protegiendo la vida, cuidando la salud, protegiendo a los más débiles. Fíjense ustedes, todo el Estado que estaba debilitado y durante 4 años fue vaciado, sin embargo, construyó recursos para trasladarlos a los sueldos, una parte importante de los sueldos de cientos de miles de empresas, que le llegue a más de 9 millones de personas el IFE para que puedan transitar del mejor modo posible esta pandemia, que el Estado reconstruya el sistema de salud para garantizar Ricardo, que podamos avanzar. Ricardo, sí. Perdón, buenos días. Alejandra Malem te saluda. ¿Cómo se sale estructuralmente de esto? Vos hablas bien de la historia, que este odio o esta división o esta grieta es histórica, es transversal, es global, pero ¿cómo salimos de esto? ¿Cuál es la salida de esto? Con mucha acción, con mucha democracia, con decisiones en el ámbito económico, productivo, que a partir de la salida de la pandemia hagan pie en la reconstrucción de la vida económica de las pequeñas y medianas industrias, que recuperen el poder adquisitivo del salario, que trabajen sobre la ampliación de derechos, que construyan un sistema impositivo que no sea regresivo, sino que sea progresivo. Por supuesto que contra eso van a disparar con todos los misiles que tengan. Eso es así, porque la construcción de la grieta, que es una gran construcción. Igual también la construcción de derechos o la generación de nuevos derechos o la equiparación de derechos va a generar otras protestas nuevas, ¿no? O sea, siempre caemos en la misma, ¿no? Aclaremos algo, las sociedades no son homogéneas. No hay una sociedad que en un 80-90%
diga todo está bárbaro, vamos por este camino, aplaudimos todos. Las sociedades son lugares de conflictos, de diversidades, de diferencias. El tema es cómo democráticamente una sociedad logra procesar sus conflictos, sus diferencias, y logra sobre todo disminuir exponencialmente la desigualdad, que es la madre de la descomposición de la vida social, porque sociedades más igualitarias también generan más derechos, más pluralismo, mejores relaciones entre las personas. Hoy tenemos que apuntar a que la gran mayoría de los argentinos y argentinas, independientemente de lo que piensa cada uno, sí sientan que son parte de una misma construcción que es común, que es colectiva, que defiende derechos, que defiende libertades, que busca construir una sociedad más igual. Yo creo que es el gran esfuerzo de Alberto Fernández, del Frente de Todos, e incluso de algunos sectores de la oposición también. Ricardo, porque en medio de una pandemia no se sale yendo a quebrar la cuarentena, claro, sino buscando los puntos de confluencia. Ricardo Hamilton te pregunta. La cuestión es que la sensación que a uno le queda es, como vos bien decís, que no hay grupos completamente homogéneos como para poder construir. Entonces no hay cierto voluntarismo por parte de la comunicación del gobierno en este asunto de venimos a terminar con los odiadores seriales, vamos a acabar con la grieta. No hay cierta actitud como infantil, porque la verdad, digo, una cosa es la academia y yo entiendo que vos estás de ese lado, del lado de la academia y de pensar las cosas como un poco más encima de la coyuntura. Y otra cosa diferente es la que pasa en la diaria. La diaria es que te destruyen un móvil de C5N, que vas por la calle y la gente te putea o te insulta o te agrede. Digo, entonces me parece como que hay una disociación entre la academia y la vida real. Y no hay cierto voluntarismo, vuelvo a la pregunta original, no hay cierto voluntarismo por parte del gobierno en pensar que vamos a terminar todos más o menos pensando igual. A ver, el gobierno tiene muy claro que en la sociedad hay diferencias, que en la sociedad hay tensiones y conflictos, que hay una profunda desigualdad, que hay carencias, que hay problemas, y que esas carencias, esas dificultades y esos conflictos hay que tratar de procesarlos democráticamente. También sabe, por supuesto, que hay sectores que buscan generar violencia, horadar, descalificar, despolitizar si es posible también, construir un mecanismo del odio para que ese mecanismo del odio impacte sobre una parte significativa de la sociedad. Por supuesto que lo sabe, pero tiene una obligación como gobierno, tiene la obligación de buscar construir un discurso y una práctica que nos sea común, que nos reconozca y nos reconcilie como sociedad, sabiendo, insisto, que lo que define un gobierno es finalmente lo que hace, no solo lo que dice. Si el gobierno traslada recursos fundamentales para proteger a los más débiles, reconstruye el sistema de salud, dice que a la salida de la pandemia el Estado va a tener un rol fundamental en lo económico y en la reconstrucción económica, y que hay que apoyar fundamentalmente a los que producen para el mercado interno, a los que trabajan en el mercado interno, está dando señales muy claras que va a generar, por supuesto, del otro lado, un intento de debilitar ese proyecto. Pero del otro lado tenés discúlpame Ricardo, del otro lado tenés un expresidente que dice, cuando se está rompiendo la ley, cuando se está haciendo una manifestación pública, dice, esta es una expresión de libertad. Tenés parte de la oposición que dice, vamos todos a la plaza, terminemos que renuncie Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo haces para unificar un discurso con otro? ¿Cómo haces para abrazar a ese grupo de gente que piensa completamente diferente y que, según mi opinión, mi modestísima opinión, no hay ninguna posibilidad de convencerla? Ninguna. ¿Pero para qué la querés convencer? Si sobre la base del diseño se construye, ¿para qué la querés convencer? Bueno, pero por lo menos que no te agredan. Me permite una cosa nomás. Yo no quiero convencer a un fascista. Yo no quiero convencer a un odiador serial. Yo sí me preocupa que hay una parte importante de la sociedad, quizás más ingenua, que no tiene una posición claramente tomada, que puede ser tocada por su propia situación de fragilidad, de miedos, y que la pueden contaminar. Sí me preocupa que el gobierno dé una señal muy clara, una señal democrática, una señal que incluya, por supuesto, un proyecto económico-social que amplíe derechos y no que los restrinja, que amplíe igualdad y no que
la restrinja. Entonces, ahí se va a seguir dando una disputa. Yo estoy convencido que son un grupo minoritario que tiene capacidad de expansión, no lo subestimo, por algo el macrismo llegó al gobierno al final del 2015, no subestimo a las extremas derechas de ningún lado, por algo Bolsonaro está gobernando Brasil. Creo que un gobierno democrático y de raíz popular tiene que tener mucha conciencia de los peligros que existen. No creo que los grandes grupos económicos sean los aliados con los que vamos a ir caminando por el mejor país posible, sino que pueden ser algunos de ellos aliados circunstanciales, pero que el gran aliado es la masa popular, social y democrática, que tiene que ver también que el gobierno representa sus intereses. Bueno, todo es parte de una gran disputa política, cultural, social, en un país como el nuestro, pero yo diría que a nivel de la sociedad contemporánea. Hoy nos estamos jugando muchas cosas, esta pandemia puso muchas cosas en evidencia, entre otras la relación con el planeta, con el ambiente, con la naturaleza, los límites de un sistema energético que nos está llevando a la catástrofe, y por lo tanto un gobierno como el nuestro también tendría que pensar en decirle a la sociedad que tenemos que ir por caminos que comienzan a cambiar la matriz energética, la matriz productiva, junto con decisiones que impacten en la vida de todos los días. Porque es así, vos lo decís muy bien, el ciudadano de a pie no puede esperar a, qué sé yo, que dentro de unos años la cosa mejore. Necesita que hoy le den una señal, necesita que hoy le alivien el pago de servicios, el pago de impuestos. Si tiene un pequeño comercio, el Estado tiene que salir a ayudarlo. Si tiene, por ejemplo, una pequeña productora de alimentos, el Estado tiene que salir a ayudarlo. Hoy descubrimos que si el Estado no participa de la vida económica, el desastre se multiplica y solo beneficia a muy poquitos. Este es un gran aprendizaje, porque tenemos que borrar años de propaganda sistemática contra un Estado que intervenga en la vida de los argentinos. Ricardo, gracias como siempre, muy amable y muy entendible los conceptos. Te mandamos un abrazo.